Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el que confiesa a Jesús tiene también al Padre. Y utilizamos primera de Juan, capítulo 2, versículo del 22 al 25, que dice lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué les parece? Maravillosa palabra, ¿no es cierto? En esta sección, o en este video, en este estudio, de su primera carta, el apóstol Juan nos aclara la importancia vital que tiene el creer en Jesús. No solo como un personaje histórico o gran profeta o fundador de alguna religión, sino como hijo de Dios. La verdad es que la vida eterna se encuentra en creer que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad divina que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Sin embargo, en este tiempo, como en el nuestro, existían sectas que enseñaban lo contrario. Y eso era muy grave. Ahora, una mentira muy antigua. Leamos 1 Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. He aquí el apóstol Juan desenmascara una mentira que se propaga en sus tiempos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entre los finales del siglo I y principios del siglo II, surgió un judío llamado Cerinto, quien negaba que Dios hubiese creado el universo. Más bien, creía que existían muchos genios o espíritus que eran los responsables de crear al mundo, y decía que el Dios del Antiguo Testamento era uno de ellos. En medio de sus herejías, afirmaba que Jesús no era el Cristo, que Jesús, hijo de José y María, había recibido el Espíritu de Cristo el día que se bautizó, por lo que todos los milagros que realizó fueron por el poder del Cristo que estaba en él. Mire, qué ocurrencia, gana de reírse, ¿no es cierto? Luego decía que este Cristo se había ido de regreso al Padre el día que Jesús fue crucificado. Esta secta se conoció como los cerintianos, y es por esto que Juan los señalaba como unos mentirosos. Hoy en día existen sectas que niegan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios por medio del cual se hereda la vida eterna, negando también al mismo tiempo su divinidad. Los unitarios creen que Dios el Padre no es el mismo Dios y por lo tanto niegan la divinidad de Jesús. Otros, como los testigos de Jehová, solo creen que el Padre es Dios
y ven a Jesús como el primer ser creado, un gran profeta, pero menos como Dios. En este sentido, Juan llama a estas personas mentirosas, y la verdad es que es una gran mentira que conduce al infierno. Estos son personas que están en contra de Cristo y que quieren ponerse en lugar de Cristo al ofrecer sus doctrinas heréticas como una forma de acercarse a Dios. Por ello son llamados anticristos. Dice el texto, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si se niega al Hijo, se niega al Padre y viceversa. No se puede creer solo en un solo miembro de la Trinidad divina e ir al cielo. Y Jesús así lo enseñó. Mire, escuche lo que dijo en San Juan capítulo 44, versículo 45 también. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Mire. Jesús fue claro al decir que el único camino al Padre es por medio de Él. San Juan 14:6. Escuche lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué les parece? Por ello, Juan dice en esta carta, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué les parece? Se cuenta una historia de un hombre millonario cuyo único hijo fue a la guerra, pero nunca volvió. En honor a él, el padre mandó hacer un cuadro con una gran pintura de su rostro. Con el tiempo el padre murió y dejó muchas posesiones, y en su testamento había mandado que se subastaran sus posesiones. Y en su testamento había mandado, que se subastaran sus posesiones. Aquel día mucha gente llegó deseando comprar durante la subasta muchas propiedades y bienes que aquel millonario había dejado. Aquel día se leyó el testamento del hombre millonario, el cual establecía que antes de subastar cualquier bien, se tenía que comprar primero la pintura del retrato de su hijo. Sin embargo, a la gente allí presente no le interesó y nadie ofreció precio por ella. Al pasar el tiempo, un viejo jardinero que había conocido al dueño y su hijo decidió comprar la pintura por el precio y el recuerdo que tenía de ellos, y así ocurrió. La compró ofreciendo lo más que su salario le permitía. Cuando esto pasó, la gente se alegró que la subasta iba a comenzar. Pero la sorpresa fue que a continuación el abogado leyó el testamento una vez más, donde establecía que aquel que comprara la pintura de su hijo heredaría toda su fortuna, y así aquel viejo jardinero se volvió millonario. ¿Qué les parece? La moraleja de esta historia es: el que tiene al Hijo tiene al Padre y hereda la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Cómo la gente puede negar a Jesucristo? Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si tienes al Padre, tienes al Hijo. El que permanece en el Hijo tiene la vida eterna. 1 Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo,
la vida eterna. Maravilloso. Por tanto, una vez más el apóstol nos exhorta a permanecer en el mensaje que hemos conocido desde el principio, al cual hemos creído. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Este mensaje es el mensaje original que fue anunciado por los profetas y que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Así es. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cualquiera que no persevera en este mensaje se extravía y pierde la vida eterna. Por ello, Juan alienta en su segunda carta a la iglesia a ni siquiera recibir en su casa a las personas que traigan falsas doctrinas. Mire lo que dice segunda de Juan versículo del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Es bien claro, ¿no es cierto? Así que todo aquel que persevera en la sana doctrina permanece en el Hijo y en el Padre. Repetimos, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta perseverancia en la sana doctrina le asegura al cristiano que ha creído a la verdad, porque solo necesita creer en Jesús como Salvador y Señor para heredar la vida eterna, la cual es una promesa que Él nos ha hecho. ¿Dónde está? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A lo mejor aquí Juan recordó las palabras de su maestro que trae a nuestro corazón la seguridad de nuestra salvación, porque hemos creído en Él. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado a muerte, a vida. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Juan sigue escribiendo con suma claridad la importancia de creer en el Hijo y en el Padre. Porque ya en esa época, como mencionamos, ya se levantaban grupos religiosos falsos, profetas anticristos, que estaban enseñando cosas fuera de la verdad. Y Juan inspirado por el Espíritu Santo, tiene que escribir esta carta y enviarla a la iglesia que está dispersa para que entiendan la verdad. Que tengan mucho cuidado con esas falsas enseñanzas y no se vayan a apartar. Si se apartan, es que nunca tuvieron. Si se aparta, es que se convirtieron en anticristos. Eso no puede ser, eso es terrible, ¿no es cierto? Ahora, usted que está escuchando la palabra, y tal vez esta palabra ha llegado a lo profundo de su corazón, y esto le ha movido a venir a Cristo, le ha animado a venir a Cristo.
Nosotros queremos ayudarle presentándole la oración de fe para que usted venga a Cristo, para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en un hijo de Dios y crea que Jesús y el Padre son la misma persona. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Se convirtió en un hijo de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, refuerce su vida cristiana meditando todos los días en la palabra. Estúdiela, analícela. Si algo no entiende, ore al Espíritu Santo y dígale: dame entendimiento. Quiero comprender esta porción de tu palabra para aplicarla en mi vida y después también poderla predicar. Alabe al Señor, cante alabanzas, adórele en su magnificencia. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Maravillosa tu palabra que cada día nos enseña. Y esa enseñanza en este caso nos prevé, ¿sí? Nos prepara, nos enseña para que no nos dejemos engañar, para que creamos en tu palabra y rechacemos toda palabra extrabíblica, toda palabra que venga bajo la astucia o la argucia de Satanás, queriéndonos apartar, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, llénanos, rebósanos, Padre, para que Él nos dé el conocimiento y la sabiduría necesaria para decir no a aquellos que andan enseñando las falsedades. Padre, oramos que esta palabra, tu Espíritu Santo, la lleve por todas partes del mundo y la haga germinar. Haga que las personas comprendan estas verdades y las pongan en práctica, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y Jesucristo nuestro gran Salvador. No hay otro, aunque los hombres hayan inventado otros. Por eso damos gloria a tu nombre a través de el Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otras personas para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.